Hablemos ahora de una nueva función, sin embargo, que está relacionada a la función vista anteriormente, es decir, la función exponencial. Porque surge de esta situación. Aquí hay una función exponencial, por ejemplo, solo que intercambié la y y la x, por cambiar un poco. En realidad no lo hice para cambiar un poco, lo hice adrede para ejemplificar algo, como recordando lo de la función inversa. Si yo intercambio la x y la y de lugar, que fue lo que hice acá, la x estaba en el exponente en el caso anterior y la y de este lado al igual, aquí los estoy intercambiando. Si yo los intercambio, ¿cómo puedo hacer para despejar la y? ¿Cómo puedo hacer para despejar un exponente si no hay una operación como conocida o que uno conozca de las 4 operaciones básicas que le permita directamente llegar y despejar un exponente, dejar la y sola? Y aquí es donde se genera una nueva operación, una operación que se llama logaritmo. No vale la pena realmente mucho preguntarse cómo, en qué consiste esa operación. Es simplemente ver el exponente de forma inversa. Es decir, uno puede intercambiar de lugar el y y el x, como lo hice en este caso. De hecho es lo que estoy haciendo acá. La base sigue siendo la misma, solo que si lo intercambio de lugar, tengo que agregar esta palabra, log, que significa logaritmo. De igual forma, si yo quisiera despejar la x, yo puedo cambiar esto de lugar, pero tendría que quitar la palabra log. Es decir, uno puede intercambiar siempre la x y la y de lugar, es decir, cambiarlos si ocupara despejar alguno. Si está en forma de exponente, tengo que agregar la palabra log. Y si está en forma de logaritmo, lo puedo cambiar, pero tengo que quitar la palabra log. De hecho, vean que uno puede pasar de uno al otro. Si tiene log, los cambio de lugar y quito la palabra. Y si no, si es un exponente, solo los cambio de lugar y agrego la palabra log. Eso siempre se puede hacer. Sin embargo, aquí lo importante es como saber que el logaritmo se define como la operación inversa del exponente, de aplicar un exponente. Eso es algo que la calculadora va a hacer. De hecho, ustedes van a notar en la calculadora respectiva que en la parte superior derecha hay varias teclas. Y me parece que son 3. Hay una tecla logaritmo, luego hay una tecla que solo dice log y no trae nada para escribir aquí abajo, y hay una tecla que dice ln, que significa logaritmo natural. Tal vez en un momento voy a mencionar qué significa cada uno de ellos. Pero a partir de esa operación inversa se define la función logarítmica, que es una función que va a tener la palabra log, que significa logaritmo, base a de x. A sigue siendo la base y x sigue siendo como el exponente, solo que se acostumbra a poner más grande en este caso, cuestiones de nomenclatura. Sin embargo, esta función está relacionada con la función exponencial porque son inversas. Al ser inversas, resulta que se comportan de forma muy similar, porque recordemos que las funciones inversas es básicamente intercambiar el lugar del x y los y. Por eso, cuando el a es mayor que 1, la función es como una función exponencial, pero acostada, dicho de cierta forma, tal vez abusando un poco del lenguaje. Pero vean que es la misma forma de la función exponencial, solo que acostada. Eso sí, si a es mayor que 1, sigue siendo creciente. Y si a es menor que 1, sigue siendo decreciente. La función logarítmica, de igual forma, va a tener una de estas dos formas. ¿Qué va a determinar eso? De la base. Si es mayor a 1, va a ser creciente. Y si es menor a 1, es decreciente. Ahora, recordemos que en la función exponencial, este eje que es x, antes era y. Y aquí siempre pasaba por 1. Es decir, ahora ya sí corta el eje x, pero lo corta también en 1, porque no debería por qué cambiar eso.
Y resulta que ahora con el eje Y va a comportarse como se comportaba antes con el eje X, que la función exponencial era asíntota al eje X, aquí va a ser asíntota al eje Y. ¿Por qué? Porque en realidad va a ser la misma figura, los mismos puntos relacionados, pero yo estoy intercambiando los X y los Y del lugar. Por eso es que se va a comportar así. De hecho, uno puede también decir que el dominio, el ámbito y las intersecciones, las asíntotas, están relacionadas a la función exponencial. ¿Cómo? De forma inversa. Es decir, lo que es el dominio en la logarítmica es lo que era el ámbito en la inversa. El ámbito en la inversa, Sí, en su inversa, que es la exponencial. El dominio de la logarítmica es el ámbito de la exponencial. El ámbito de la exponencial era de 0 a más infinito, porque recordemos que estaba definido arriba. Solo que ahora esto es x. El ámbito es lo que antes era el dominio, en su inversa, en la exponencial. El dominio de la exponencial era de menos infinito a más infinito, o r, todos los números reales. Luego, la intersección en la exponencial con el eje y era 0,1, solo que igual como esta es la inversa, si intercambiamos los x y los y, ahora ella interseca a x en 1,0, porque estamos cambiando de lugar los x y los y. Y la función ahora es asíntota al eje y, es decir, se empieza a acercar al eje y, pero no lo va a tocar. Esto tampoco hay que darle mucha mente por el momento, sino simplemente entender que se va a comportar de forma inversa la función exponencial a la logarítmica. La logarítmica a la exponencial es lo mismo. Y saber cómo se definen estas cosas, cómo se define el dominio, el ámbito, la intersección con x, que siempre va a ser 0,1, y la asíntota, el eje asíntota, que va a ser en este caso el eje y. Es decir, aquí lo único que no debes saber en primera instancia, o lo primero que debes saber son esto, que son propiedades. Esto lo cumple cualquier función logarítmica en su forma igual, repito, en su forma más básica.